Las ratas del cementerio. El siguiente cuento es una traducción del original, escrito en inglés por Henry Cutter. El viejo Mario, quien custodiaba uno de los cementerios de mayor antigüedad en Salem, sostenía una lucha constante con las ratas. Generaciones antes, había llegado al cementerio una colonia de ratas desde los muelles, y cuando Mario ocupó su cargo, luego de que el guardián anterior desapareciera inexplicablemente, tomó la decisión de exterminarlas. Al inicio, esparcía veneno y trampas. Después, trató de aniquilarlas a tiros, mas todo fue en vano. Las ratas continuaban en el mismo lugar. Sus hambrientas hordas se extendían, invadiendo el cementerio. Eran enormes, incluso para ser de especie Mus decamanus, de la cual se sabe llega a medir hasta 35 centímetros sin incluir la cola. Mario se había topado con varias ratas del tamaño de un gato, y cada vez que los sepultureros encontraban otra madriguera, asombrados confirmaban que entre aquellas cavernas cabía a la perfección el cuerpo de un ser humano. Aparentemente, los barcos que solían atracar en los decadentes muelles de Salem debían haber transportado cargamentos demasiado insólitos. En ocasiones, Mario se quedaba impactado por las descomunales proporciones que tenían estos nidos. Lo hacían acordarse de cuentos fantásticos que había escuchado al llegar al viejo y encantado pueblo de Salem. Eran cuentos que advertían de una vida embrionaria que sobrevivía a la muerte, ocultándose en rincones ignorados bajo la tierra. Atrás habían quedado los tiempos en que los que Cotton Mather aniquilaba los cultos oscuros y las ceremonias que se ofrecían a Hecate. No obstante, aún prevalecían de pie las casonas macabras con sus áticos retorcidos de fachadas caídas y carcomidas, en cuyos sótanos, de acuerdo con los rumores, todavía habitaban secretos abominables y ritos en contra de la ley y la lógica. Mientras agitaban sus cabellos blancos, los ancianos juraban que, en los panteones ancestrales de Salem, vivían bajo el suelo cosas que eran mucho peores que las ratas y los gusanos. Los roedores provocaban en Mario tanta repulsión como respeto. Estaba consciente del peligro que encerraban sus dientes afilados y relucientes. Mas no entendía el pavor que las casas abandonadas e invadidas por las ratas despertaban en aquellos viejos. Había oído rumores acerca de criaturas horribles que habitaban en las profundidades y que, gracias al poder que poseían sobre las ratas, habían formado grandes ejércitos. De acuerdo con lo que decían los ancianos, las ratas llevaban un mensaje entre nuestro mundo y esas cuevas de las profundidades. Todavía se hablaba sobre cadáveres robados de sus tumbas para preparar banquetes bajo tierra. El cuento del flautista de Hamelin era en realidad una leyenda que de modo metafórica encubría algo horrible y pagano. Según ellos, los infiernos más oscuros habían expulsado a seres repugnantes de sus entrañas, que jamás habían nacido. Mario ignoraba todas estas habladurías. Siempre se apartaba de los vecinos y en realidad se esforzaba porque nadie descubriera el problema de las ratas. Pues, de haberse conocido, sin duda habrían llevado a cabo investigaciones y abierto muchos de los sepulcros. Entonces, encontrarían los féretros agujerados, los huecos por los que culpaban a las ratas, pero además encontrarían algunos cadáveres faltantes, poniendo a Mario en una situación delicada. Los dientes postizos
solían fabricarse con oro y no se extraían al morir. La ropa, obviamente, es distinta, ya que la funeraria solía brindar un simple traje de paño, por lo cual puede reconocerse a pesar del tiempo. El oro, no. Mario también hacía negocios con ciertos estudiantes de medicina y medios sin moral, que requerían cuerpos sin importar de dónde vinieran. Hasta entonces se las había ingeniado para evitar que lo investigaran. Negaba rotundamente la presencia de las ratas, incluso cuando ellas le habían quitado su botín. No le interesaba lo que ocurriera con los cadáveres tras robarles, pero las ratas los arrastraban completos por una abertura que ellas mismas abrían en el ataúd. El tamaño de dichos orificios eran impactantes. Lo más curioso era cómo los roedores perforaban las cajas por alguno de los extremos, nunca en los costados, como si actuaran bajo las órdenes de algo más inteligente. En aquel instante se hallaba delante de una de las tumbas abiertas. Apenas había retirado los últimos restos de tierra, añadiéndolos al montículo al lado de sus pies. Una llovizna helada y constante no había parado de caer hacía semanas. Transformó el cementerio en un lodazal. Las ratas habían regresado a sus nidos. No había quedado una sola. Empero, la cara huesuda de Mario mostraba preocupación. Acababa de levantar la tapa de un féretro de roble. Lo habían sepultado días atrás, sin que él se animara a desenterrarlo antes. Sus parientes aún acudían a llorarlo, sin importar que lloviera. Pero siendo tan tarde y de noche, era improbable que llegaran, sin importar qué tan grande fuera su dolor. Con este pensamiento, Mario se tranquilizó, incorporándose y abandonando su pala. Desde el monte que alberga el cementerio, las luces de Salem tintineaban. Tomó la linterna y se agachó para comprobar los cierres del ataúd. Entonces se quedó paralizado. Había escuchado un murmullo frenético bajo sus pies, como si algo se moviera bajo la tierra. Por un instante, experimentó un miedo supersticioso, que no tardó en volverse cólera al entender lo que aquellos sonidos significaban. Las ratas le habían ganado de nuevo. Furioso, rompió los candados del féretro, metió la pala y, haciendo palanca, logró levantar la tapa. Encendió su luz y la dirigió al interior. Estaba vacío. Mario notó cómo algo se movía con sigilo en la cabecera y la alumbró. Aquel rincón de la caja había sido agujereado y el hoyo se abría ante él, lo que parecía ser un pasadizo. Por él vio desaparecer un pie rígido, envuelto en su propio zapato. Las ratas le habían ganado únicamente por unos minutos. Se inclinó y tiró del zapato con fuerza. Al caer dentro del ataúd, la linterna se apagó con violencia. Sintió cómo el zapato se le escurría de entre las manos, bajo el eco de unos chillidos frenéticos y agudos. Mario tomó la linterna y la dirigió hacia el orificio. Era muy grande. Debía ser así, pues de otro modo no habrían podido robar el muerto. Trató de imaginar el tamaño que tendrían esas ratas, si eran capaces de llevarse un cuerpo humano. Le alivió saber que tenía su revólver cargado y en la mano. Si hubiese sido el cuerpo de una persona cualquiera, Mario se lo habría dejado a esas alimañas. No obstante, al pensar en el costoso alfiler de corbata, con una perla auténtica, y en los gemelos de sus muñecas, no lo pensó. Se colocó la linterna en el cinturón y avanzó por la madriguera. Era muy angosta. Delante de él
Veía cómo las suelas de los zapatos se alejaban. Intentó seguirlas lo más rápido posible, pero en instantes se sentía incapaz de seguir, oprimido por las paredes subterráneas. El hedor del cuerpo había impregnado el aire, impidiéndole respirar. Fue ahí cuando se dijo que, si no lograba alcanzarlo, volvería. El terror sacudía su imaginación, pero la codicia lo impulsaba a seguir adelante. Así que siguió, pasando de largo por otros túneles. Los muros del pasadizo estaban pegajosos y húmedos. En un par de ocasiones, escuchó cómo la tierra se desprendía detrás de él, haciéndole mirar sobre el hombro. No pudo ver nada hasta que alcanzó la linterna. El lodo había obstruido el pasaje casi por completo. La peligrosa situación hizo latir su corazón con fuerza, revelándole una verdad espantosa. No quería pensar en un hundimiento. Optó por dejar de lado su objetivo, aun cuando casi alcanzaba el cuerpo y a los temibles seres que lo arrastraban. Sin embargo, había otro detalle, uno en el que él no había pensado. La madriguera era demasiado angosta como para que pudiera darse vuelta. Sintió pánico y entonces se acordó del túnel lateral por el que acababa de pasar. Retrocediendo con mucha dificultad hasta llegar ahí, metió las piernas y consiguió darse vuelta. Se arrastró con desesperación a la salida, ignorando el dolor de sus rodillas. Entonces sintió una punzada en su pierna. Unos dientes afilados traspasaban su carne. Pataleó con frenesí para poder escapar de sus ataques y escuchó un chillido intenso. Dirigió la linterna hacia atrás y se estremeció de terror, pues varias ratas lo observaban con atención. Tenían los ojos malévolos, relucían ante la luz, estaban deformes y eran del tamaño de gatos. Tras ellas, una silueta oscura se desvaneció, pero eso no le impidió sentir miedo ante sus descomunales proporciones. La luz detuvo a los roedores por un instante, antes de que volvieran a acercarse con cautela, con los dientes pintados de escarlata. Mario sacó su pistola con dificultad y apuntó. No se encontraba en una buena posición. Tuvo cuidado de apuntar hacia las zonas húmedas del túnel para no poder lastimarse. El impacto lo ensordeció unos momentos. Luego, en cuanto el humo se disipó, verificó que las ratas no estaban. Guardó el arma y volvió a reptar con rapidez por el pasadizo. Mas no tardó en volver a escuchar a esas alimañas abalanzándose sobre él. Invadieron sus piernas, mordieron y chillaron con locura. Mario gritó al mismo tiempo que tomaba la pistola. No se disparó de milagro, sin embargo, las ratas no retrocedieron tanto esta vez. Él aprovechó para arrastrarse tan rápido como podía, preparado para abrir fuego ante el siguiente ataque. Escuchó el movimiento de sus patas e iluminó nuevamente con la linterna. Una gran rata gris seca se detuvo para mirarlo, moviendo sus bigotes y balanceando su repugnante cola. Le disparó y se retiró corriendo. Siguió reptando. Se había parado a descansar por un segundo, al lado de la entrada de otro túnel, cuando se percató de un bulto extraño bajo la tierra húmeda, a pocos pasos de él. Pensó que era un montículo que se había desprendido del techo, hasta que vio que se trataba de otro cuerpo humano, una momia seca, que se movía hacia él. Bajó la luz de la linterna, contempló su cara horrible y a pocos centímetros de la suya. Era un rostro descarnado, el semblante de un cadáver que había estado enterrado por largos años.
reanimado por aquellas criaturas infernales. Al encontrarse con Mario, el cuerpo emitió un gemido lastimero a través de sus labios podridos, que formaron una mueca hambrienta. A Mario se le heló la sangre cuando aquel cuerpo estaba por alcanzarlo. Mario se introdujo a toda prisa por el túnel lateral. Escuchó que arañaban la tierra bajo sus pies y el gruñido perplejo de la rata que lo seguía. Escuchó que arañaban la tierra bajo sus pies. Mario se arrastraba torpemente mientras las piedras le abrían heridas en rodillas y manos. El lodo le cubría los ojos, mas no se atrevió a parar un solo segundo. Siguió corriendo a gatas, gimiendo, rezando, dejando escapar maldiciones. Las ratas chillaron victoriosas y se le fueron encima con miradas voraces. Mario por poco y se rindió ante sus dientes, pero una vez más consiguió liberarse de ellas. Lleno de pánico, se sacudió, gritó y disparó hasta quedarse sin municiones. De momento, había ahuyentado a las ratas. Entonces, vio que se encontraba debajo de una gran piedra y tuvo una idea. Si lograba hacerla caer, bloquearía el túnel. La tierra estaba mojada, se incorporó y empezó a remover el barro que sostenía la roca. Las ratas se aceleraban, podía ver cómo brillaban sus ojos en el destello de la linterna, pero él continuó cavando desesperado. La piedra estaba cediendo, le dio un tiro y la arrancó de sus cimientos. Las ratas estaban cercas. Entonces volvió a arrastrarse por el túnel mientras la piedra se derrumbaba a sus espaldas. El pasadizo se fue haciendo más estrecho hasta llegar a un punto en el que no podía mover ni las manos. Mario se retorció igual que un gusano. Movió sus piernas y verificó que no se habían quedado atrapadas en la tierra. Se encontraba boca abajo. Al intentar erguirse, vio que el techo del túnel estaba por tocar su espalda. El terror lo inundó. Al escapar de aquella criatura ciega y horrible, se había metido en un túnel sin salida. Estaba en un ataúd vacío, al que había accedido por el orificio que las ratas le habían hecho por el extremo. Trató de colocarse boca arriba sin éxito. La tapa del féretro le obligaba a permanecer inmóvil. Inspiró e intentó empujarla. Era inútil. Aun cuando consiguiera salir del ataúd, ¿cómo podría salir a través del 1,5 metros de tierra que lo cubría? Casi no podía respirar, y el hedor era insoportable. En un arrebato de pánico, arañó el forro hasta desgarrarlo. Una cruel agonía le penetró el corazón. Sentía cómo el pulso se le escapaba. Sentía la cabeza hinchada, como si le fuera a estallar. Entonces, escuchó los chillidos de triunfo de las ratas. Gritó enloquecido, mas no consiguió apartarlas esta vez. Por breves segundos, se retorció con histeria, y entonces se tranquilizó, exhausto por la falta de oxígeno. Se abandonó a la oscuridad de la muerte, mientras los chillidos dementes de las ratas resonaban en sus oídos. Espero y te haya gustado esta historia. Esto es Estudio Paranormal. Hasta el próximo video.